Hola, sóc el Rolando Piernas. La setmana passada us vam dir que el passat dimarts començava a Pera Picada, després del capítol de 13 anys i un dia. El que passa és que el passarem aquesta setmana, el dimarts, després de 13 anys i un dia, a Pera Picada. Sí, a la tele. Bueno, o sea que la cosa esta que va que vosotros ya sabíais que el lunes no lo iban a poner. Exacto, es que este es el quid de la cuestión. Sí, que quid ni quid. Esto es engañar a la gente. Este es una estratagema porque lo que creas es cierta expectativa ante el espectador, que lo tienes ahí pendiente y dice, ostras, ahora no lo han pasado, ¿qué pasa? ¿Cuándo lo van a hacer? La gente se pregunta, genera pregunta. Nosotros sabemos que no se iba a pasar el martes pasado, eso crea una expectativa ante el espectador, quiere ver eso, de pronto no lo emiten. Y claro, ¿no? Entonces la gente genera una ahí. pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no va a salir? ¿Por qué no va a salir? Entonces, ¿Por qué? una pregunta generada implica unas ganas de respuesta. Claro. Entonces la gente investiga, sabe, comenta, Claro. Lo cierto es que se va a pasar este próximo martes, pero ya sabemos que de hipotético share ya tenemos 80 millones de personas. Claro, y eso es una buena idea, ¿no? Es buenísima, de hecho. Esto es se mercado puro. Después de esta serie ya se está. Ya hay 4 series ¿Qué van a hacer esto? que van a hacer esto y que en realidad no se van a estrenar. Qué fuerte. Sí, no, se No, estrenarán. pero lo vuestro sí, ¿no? Nuestros sí, pero mira, la semana que viene se estrenan como 4 series aquí en España que no se van a estrenar. Que van a crear expectativa, y con la expectativa ya gana la gente. Claro. Ya ganan, las productoras ganan en expectativa. Claro. Oye, pues está bien esto, ¿no? Como estrategia de mercado así de cadena está bien, ¿no? Sí, claro, es el sí pero no, y mantienes ahí la... ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Hay un tesoro? ¿Dónde? Aquí. Ah, pero no estaba aquí, no, entonces ¿dónde? Claro. Es como... Generar expectativas. Pero lo vuestro sí se ve, ¿no? Claro, nosotros se va a ver este próximo martes a las 10 de la noche. Ah. Después de 3 años y un día. Qué buena idea, esto. Es buenísimo. O sea, está bien esto. Porque te llaman, la gente está ahí. Claro. ¿Qué pasa? Que no lo han pasado. ¿Qué ha pasado? Claro. No, el investigador Zapatero, no. No. Mentira. La investigador Zapatero se ha alargado, han tenido que poner esto más tarde. Mentira. Ah, ya lo tenías. Si aquí ahí pasa ya algo, era. ¿por qué justo quitan a Pera Picada por la investigadora Zapatero? Viene de arriba, qué tontería. No viene de arriba. Claro, la gente se cree que es del gobierno. Claro, si el gobierno está metido en esto, es que es muy fuerte esta serie, es que esta serie hay que verla, es que la han censurado. Mentira, es una estrategia de marketing. Qué bueno. Buenísimo. Eso se te ocurrió a ti, seguro. ¿No? Venga, va. Que estamos los dos solos. Esto es idea tuya, Rolando. ¡A Pera Picada!